La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Más que sale un extraño enemigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. De nueva cuenta estamos en comunicación a través de Televisión Tabasqueña, de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Y bueno, esta presentación que nos ha antecedido dice todo. Esta noche vamos a platicar sobre lo que nos ha marcado sin lugar a dudas a partir de lo ocurrido primero el 7 de septiembre, que lo vivimos, lo padecimos aquí mismo en el estado de Tabasco con gran preocupación y con gran sorpresa, y el 19 de septiembre con los muy lamentables resultados que dejaron los sismos del 7 y del 19 de septiembre en una amplia gama de estados de la República, como son Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, Morelos, entre otros. Así de que para hablar sobre todos estos hechos que nos han marcado el alma sin lugar a dudas, y para hablar sobre prevención, sobre desastres, sobre organización, sobre ciudadanía y gobierno, hemos convocado esta noche a la mesa de Televisión Tabasqueña y de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco a dos expertos en la materia. Me da mucho gusto y darle la bienvenida esta noche a Valeria Fernanda Maurici. Ella estudió en su país, en Argentina, la maestría en gestión política con orientación en comunicación política en la Universidad Católica de Córdoba. Es diplomada en ciencias sociales y licenciada en ciencias políticas por esta misma institución universitaria. Se desempeñó como docente investigadora en la misma Universidad Católica de Córdoba, donde ocupó cargos de gestión académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de 2008 a 2014. Ha dictado seminarios de grado y talleres en temáticas de gestión de riesgos de desastre, comunicación de riesgos y de crisis en la universidad y en otros ámbitos desde el año 2009 a la fecha. Ha participado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para realizar estudios sobre gestión de riesgos en Cartagena de Indias, Colombia. Ha asistido a una diversa gama de cursos de capacitación y jornadas de debate en diversos países del continente, y también es autora de diversas publicaciones, por ejemplo, Comunicando el Riesgo, estrategias comunicativas frente al riesgo de desastre. También participó como autora en capítulos de documentos de trabajo y de difusión científica, y ha publicado artículos de divulgación en medios periodísticos sobre la temática de comunicación y gestión de riesgo. En el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en México, ha trabajado desde el 2014 como asesora regional en gestión de riesgos con incidencia a nivel municipal. Actualmente se desempeña en PNUD México como asesora estatal en reducción de riesgos de desastre aquí en el estado de Tabasco. Y por ello hemos invitado a Valeria Maurici para platicar sobre lo que ha ocurrido y que pudiéramos ir también dando algunos tips y sugerencias a la población. Bienvenida, Valeria, qué gusto estar contigo esta noche. Muchas gracias. Y también, bueno, lo comentábamos antes de entrar al aire,
está Luis Felipe Hernández Ventura, tabasqueño, arquitecto graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de sustentabilidad urbana en el Politécnico de Torino, Italia. Tiene una maestría en una universidad especial de urbanismo y construcción de Londres. Ha trabajado como arquitecto en el sector privado y público. Tiene una amplia experiencia internacional en Londres, Camboya, Italia y México en desarrollo urbano, sustentable y procesos participativos para el mejoramiento de ciudades. Ha sido parte del programa de liderazgo en planeación de la movilidad urbana por parte del Banco Mundial y actualmente trabaja en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como asesor regional en Tabasco en reducción de riesgos de desastre para la región de la Sierra. Así que un orgullo tabasqueño que está esta noche también con nosotros. Pues paisano, qué gusto y qué honor que esté hoy aquí y que Naciones Unidas lo haya mandado a su tierra a hacer estos trabajos en estos momentos tan significativos. Les recordamos también, amigos, que nuestros números telefónicos para que ustedes puedan participar en el programa estarán apareciendo durante el mismo con sus mensajes o bien con las llamadas telefónicas. Entrando en materia, ¿es casual todo lo que está pasando? Desde su punto de vista, hay una cantidad impresionante de fenómenos, lluvias, los sismos, ciclones, tornados, en fin, Valeria, ¿qué está ocurriendo? Hay quien habla de que es la casualidad, otros que es el cambio climático, otros que es el fin del mundo, en fin. A ver, empecemos por usted. Bueno, lo primero que tenemos que puntualizar es que los desastres no son naturales. Ese es un tema muy importante. A veces hablamos del sentido común y siempre decimos los desastres naturales, que la fuerza de la naturaleza, que Dios, que lo que uno crea, ¿no? Eso lamentablemente ya sabemos por todos los acontecimientos que nos han pasado que el desastre no es natural. Es ocasionado por un fenómeno natural, también puede ser socionatural o antrópico, es decir, creado por el hombre. Por ejemplo, las guerras son desastres, los conflictos armados, la inseguridad también puede ser considerada un desastre. Cuando a veces escuchamos de las crisis humanitarias, bueno, a eso nos estamos refiriendo. En este tema en particular de los fenómenos hidrometeorológicos o de origen natural, por ejemplo, tuvimos 5 huracanes y el 25% de esos huracanes han sido de categoría 5. Correcto. Esto no había ocurrido nunca en la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que estamos con nuestra manera de desarrollarnos generando demasiadas, digamos, presiones sobre el medio ambiente. Y esto lo que genera es que, sumado a los fenómenos de cambio climático que sí existen, y eso está probado desde el 2013, precisamente por el panel internacional intergubernamental de expertos en cambio climático, que está conformado por gente de todos los países, inclusive expertos de México, que bueno, aquí tienen un premio Nobel en la Ciudad de México. Mario Molina. Exactamente. Él fue uno de los primeros en probar que las afectaciones son reales, pero el cambio climático o los riesgos son propios de nuestra naturaleza social. O sea, nosotros generamos esos riesgos en interacción con el medio ambiente. Entonces los huracanes se intensifican porque estamos nosotros incrementando nuestra afectación sobre el medio ambiente y a su vez, esto es un círculo vicioso, ¿no? A su vez esos fenómenos que se intensifican, si el riesgo era de una cierta magnitud por las cuestiones de vulnerabilidad, que eso hace que un desastre no sea natural, entonces tenemos que ahora el riesgo se intensifica en magnitud y en intensidad, precisamente que la intensidad está asociada a los daños que genera. Y también otro tema que hay que poner ahí, que los desastres son oportunidades, ¿sí? No solo tenemos que verlo desde una visión negativa o de las consecuencias en daños y pérdidas, ¿no? Exactamente, trágica, sino que son oportunidades para generar cambios. Y estos cambios no solo, por ejemplo, con el terremoto de reconstruir nuevo, sino también cambios en los sistemas políticos y en los sistemas sociales. Si realmente queremos reducir ese riesgo, tenemos que enfocarnos en la cuestión humana, que es la vulnerabilidad. Entonces, en este momento, el llamado tiene que ser muy fuerte. Por ejemplo, veíamos recién
cómo cantaban y las muestras de solidaridad que yo no el mundo soy... entero se volcó, exactamente, ¿no? Soy mexicana, pero bueno, vivo acá hace 3 años y la verdad que cuando veo la bandera a mí me genera emoción, porque uno tiene amor por el lugar donde vive. Entonces esas muestras de solidaridad se tienen que traducir en una ciudadanía más activa, porque la recuperación de un desastre no dura 2 semanas ni 3, a veces dura años. Estamos en una coyuntura muy especial, no solo por el terremoto, sino que en octubre, a fines de octubre, 27, si no me equivoco, se cumplen 10 años de la inundación en Tabasco. ¿Cómo no? Y no sabemos todavía muy bien qué es lo que aprendimos, qué es lo que no, qué es lo que tenemos que seguir mejorando. ¿Qué se nos olvidó? ¿Qué se nos olvidó? Porque a veces pasa mucho esto. Entonces la ciudadanía tiene una oportunidad muy grande ahora. Esto no va a bastar con que los gobiernos respondan ni reconstruyan. Este tema es un tema de todos los sectores. Bueno, prueba de ello es de que pasaron 32 años, la ciudad fue reconstruida, la Ciudad de México, y en segundos se volvió a caer. Pero vamos a platicar también con Luis Felipe Hernández Ventura sobre lo que ha dicho y lo que nos comentaba Valeria, Luis, en torno a que pareciera que el progreso y el desarrollo no van de la mano con la salvaguarda de quienes vivimos, es decir, pareciera que se convierte en nuestro peor enemigo. Pero permítanme, por favor, vamos a una pausa y regresamos a su programa esta noche platicando con Luis Felipe Hernández Ventura y con Valeria Maurici sobre desastres, organización, ciudadanía, gobierno. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta plática que estamos teniendo esta noche aquí en Televisión Tabasqueña, y también, por supuesto, puede seguir la misma a través de las estaciones de radio de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Platicamos con Valeria Maurici y con Luis Felipe Hernández. Luis Felipe, le dejábamos por ahí la pregunta en la agenda, como que están conflictuados desarrollo, progreso con desastres. Ajá. Sin duda hay una relación muy fuerte entre el crecimiento desproporcionado de las ciudades con la acumulación de riesgos que se han desarrollado. Creo yo personalmente que sí hemos tenido un progreso. A partir del sismo del 85 en Ciudad de México se mejoraron los sistemas de reglamentos de construcción, se establecieron los directores responsables de obra que adquirían responsabilidades para vigilar y salvaguardar las construcciones. Y todo este tipo de vigilancias alrededor de cómo se construía mejoró muchísimo. Y se pueden ver la diferencia entre las estructuras pre al 85 y post sismo del 85. Aunado a eso, han habido ciertos mejoramientos en técnicas sustentables, en la manera de pensar, la manera en la que percibimos o manejamos nuestros residuos, y sí ha habido un crecimiento. Sin embargo, paralelo a ese crecimiento ha habido una serie de, digamos, falta de conciencia de las personas, y en este periodo viene donde se da la corrupción. Es decir, ha cambiado la regla, pero no ha cambiado la esencia. Exacto. Que es la educación, ¿no? Exacto. Sí. En el sentido de que sí hay un reglamento que debe ser acatado, pero siempre hay quien corrompe y quien se deja corromper. Efectivamente, la manera en la que se manejan este tipo de nuevas reglas que deberían de ser para mejor, muchas veces no funciona así. En Tabasco el crecimiento se ha dado en muchas zonas donde no se debería, en humedales, en zonas que se estaban guardando como reservas naturales, y que esto sin duda tiene afectaciones cuando viene la temporada de lluvias. De la misma forma, cosas como el malecón, que tuvo un crecimiento, digamos, no tan propio como debería, y que esto, en lugar de traernos beneficios, trajo una decadencia en la zona. Claro. Entonces, hay que tener un crecimiento paralelo como personas, así como las instituciones y los reglamentos que van manejados junto a ello. Ahora, Valeria, la fuerza de la naturaleza siempre será superior. Así ¿no? es. Ahí es a donde nos cobra todo tipo de actitudes humanas. Sí, así ¿no? es. Y la prueba de ella es lo que han pasado, lo que usted decía, cuando nos íbamos a imaginar que vinieran 3
huracanes seguidos, ¿no? Así es. Sí, pero también aunando lo que dice Luis, digamos, desde finales de los 80, principios de los 90, es que se empieza a trabajar más dos conceptos. El concepto de desarrollo sostenible, que lo impulsa mucho la CEPAL, sobre todo en Latinoamérica, porque también hay que entender que los conceptos en Latinoamérica nosotros les damos nuestra propia impronta y no significa lo mismo el desarrollo aquí que el desarrollo en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, que en Europa. Entonces también la idiosincrasia latinoamericana le imprime su propio, digamos, carácter al concepto. Y también el concepto de gestión de riesgo de desastres. Antes se creía que solo los gobiernos podían responder y la ciudadanía debía estar preparada, y se trataba de la gestión del desastre. Es decir, lo único que se hablaba era, bueno, la naturaleza nos va nos va a afectar, sismos, exactamente, ¿no? Pero no se creía que nosotros como instituciones, como personas, podíamos hacer algo. A partir de los 90 se declara el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres por parte de Naciones Unidas, pero 193 países firman esa declaración, incluido México, y se empieza a trabajar desde una perspectiva de desarrollo sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos peleados con generar desarrollo, es decir, con generar nuevos fraccionamientos, con generar nuevos grandes cadenas de comercio, edificios, sino que ese desarrollo tiene que ser seguro, y para eso se cuidan una cierta cantidad de dimensiones. Para Naciones Unidas y nuestro programa, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros trabajamos desde el concepto del desarrollo humano, que cuida 7 dimensiones y son integrales. Lo que quiere decir esto es que para que yo me pueda desarrollar necesito tener acceso a las oportunidades, no nada más crecimiento económico. Y ese era el paradigma que se rompe en los 90, porque si vamos haciendo la línea histórica y vamos superponiendo las capas, ahí tuvimos el desarrollo de todos los modelos neoliberales. Esto que nos pasa hoy, empezamos con la industrialización, que vino desde la revolución industrial, la primera, la segunda, en donde no se cuidaban los recursos naturales y se creía que, bueno, todo era infinito, ¿no? Así es. Cambiamos nuestra manera porque nos empezó a afectar a nosotros. Y entonces esas vulnerabilidades empezaron a ser cada vez mayores. ¿Pero por qué? Porque también tenemos mucha desigualdad, y eso fue porque el crecimiento económico no cuidó el acceso de oportunidades de todos. En los desastres esto es lo que se desnuda, la característica de una sociedad. No viene a inventar nada el desastre solo deja al descubierto lo que ya existía. Se volvió a caer una fábrica con trabajadoras textiles. Sí, eso es impresionante. Exactamente. Y en la misma zona, ¿no? Eso es lo más simbólico, creo, de esto, bueno, o una de las cosas más simbólicas de este último terremoto, porque volvemos a ver que la desigualdad, el desastre no nos afecta a todos por igual. Entonces, todo esto a menor o a mayor escala está relacionado con nuestros modelos de desarrollo. Y desde una visión integral, bueno, Luis es experto en desarrollo urbano, en planeación, pero ese desarrollo urbano, esa planeación no puede tener una visión técnica nada más, tiene que tener una visión social. Pero si no tenemos una sociedad dispuesta a informarse, si nuestra educación no habla de estos temas de la manera que lo debería hablar, pues nos quedamos sin herramientas para poder pensar no solo lo técnico. Y es una de las fallas de la política pública, que solo busca satisfacer una necesidad del corto plazo del decisor y no ve más allá del largo plazo. Todo esto son procesos de 30, 50 años de planeación para poder decir, bueno, estamos preparados ante un desastre, reducimos el riesgo. A ver, el 19 de septiembre, Luis, del 2017 es una fecha que va a quedar grabada no solamente por las muertes, por todo lo que se ha perdido, sino porque horas antes, por ejemplo, en la Ciudad de México, el jefe de gobierno declaraba en el homenaje del sismo del 85, la Ciudad de México está preparada ya para hacer frente, palabras más, palabras menos, a eventualidades como estas, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En mi opinión, hubo dos problemas principales. La gente estaba confiada
porque había habido un simulacro precisamente esa misma mañana y creían que no, o sea, cuando sonaban las alarmas sísmicas, cuando comenzó a temblar, que estaban en este sentido de normalidad, de esto es algo que va a pasar, y no le prestaron la suficiente atención. Digamos que nuestra memoria histórica había olvidado un poco qué había pasado hace 32 años. A pesar de que yo viví en Ciudad de México y el macro simulacro del 19 de septiembre es algo que se toma muy en serio, todas las instituciones, todos los centros de trabajo lo elaboran, es una generación después. La mitad de la población de la Ciudad de México tiene menos de 32 años, entonces no existía como esta noción de qué tan dañino podía ser un sismo de esa magnitud. Entonces, cuando les pegó fue un impacto impresionante para ellos. Es decir, que falló la política de gestión de riesgos y la comunicación que se adoptó en el 85, ¿no? Claro. Sí, es un tema de minimizar percepciones. Claro. Por uno de los errores clásicos de mucha gente que, bueno, no es necesario que un tomador de decisión o que un político esté preparado en todos los temas. Eso es imposible y sería digamos, impensable, ¿no? Pero porque nadie puede ser experto en todo, pero sí tener mínimos recaudos. Yo jamás voy a estar preparado ante un desastre, porque los desastres, puedo estar mejor preparado, sí, o peor preparado, pero los desastres, digamos, todas las veces se presentan de manera diferente y dependen de diferentes factores, claro. Y son multidimensionales, como decimos. Si tal vez hubiera habido menos vulnerabilidad en la zona, vulnerabilidad entendamos que no es pobreza, entendamos que eso también es corrupción. Es suelo. Es suelo, es muchísimos factores, por lo menos 10. Sociales, ¿no? Exacto. Entonces, 11 días antes, creo que 11 días, sí, 2 semanas antes que había sido este otro sismo en las costas de Oaxaca, que se habló que fue un sismo más fuerte que el del 85, sí, y que la ciudad lo había librado, sí, y todo, pero no estaban tomando en cuenta la distancia, la profundidad y otros tantos factores que de alguna manera evitaron que pegara con el mismo impacto, hicieron que la gente se confiara en ese sentido. Y el otro factor que creo que impactó mucho es que ahorita estamos muchísimo más comunicados. No habíamos estado en la época de la historia humana, claro, tan comunicados y tan informados de lo que pasa en todas partes todo el tiempo. Y eso también ayudó, pero también en una parte incrementó muchos rumores. Claro, sí. Hubo también, cuando tienes tanta información, hay veces que no se puede filtrar toda. Claro. Y es un poco complicado qué es lo que recibes y qué tiene valor. ¿Los desastres pueden ser acotados? Acotados como, por ejemplo. ¿Reducidos? Sí, claro, trabajando sobre las vulnerabilidades, esto que estamos diciendo. O sea, siempre buscamos que la responsabilidad sea afuera y no la responsabilidad es adentro. Se empieza primero en tu casa, teniendo, por ejemplo, tu plan familiar de protección civil, que veo que mucha gente, bueno, se ríe, ¿para qué? Pero realmente, al contrario, o sea, ahora lo estaba pensando inclusive en mi propio lugar donde vivo, con mis vecinos, organizarnos, y eso no lo puede hacer la autoridad. O sea, eso tiene que ser también una iniciativa social. Es decir, debe haber más educación, más capacitación. Vamos a hablar de este tema regresando, vamos a nuestra siguiente pausa. Recuerde que estamos en Televisión Tabasqueña platicando con Valeria Maurici y con Luis Felipe Hernández Ventura sobre prevención, desastre, organización, ciudadanía y gobierno. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista. Platicamos con Valeria Maurici y Luis Felipe Hernández Ventura. Valeria Maurici, les recuerdo a ustedes que actualmente se desempeña en el PNUD México como asesora estatal en reducción de riesgos de desastre en el estado de Tabasco. Ella es politóloga de profesión, es oriunda de Argentina, pero como bien nos cuenta, pues ya es mexicana, tiene como 3 años viviendo en México y igual tiempo aquí en Tabasco. Ya le gustó el pozol también. Y por supuesto también está Luis Felipe Hernández Ventura, paisano con una formación muy brillante y destacada en varias partes, sobre todo de Europa, y que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo ha enviado como asesor regional en Tabasco en reducción de riesgos de desastre para la región de la Sierra. Y me llamaba mucho la atención, Luis Felipe, que comentaba que el tema de los pantanos en Tabasco, el tema de las lagunas, que no es la primera vez que se dice, para que Villahermosa crezca se han rellenado lagunas, se han rellenado popales. También hay un refrán muy de nuestros abuelos, lo del agua al agua, el agua tiene memoria, cuando vienen las inundaciones, por eso se inundan, por eso se van al agua. ¿Cuál debería de ser el tipo de construcciones adecuadas para Villahermosa? Porque también nos pueden estar escuchando y nos pueden decir, bueno, pero entonces ¿para dónde va a crecer Villahermosa si Villahermosa está comunicada por más de, creo, 11 o 12 lagunas, que fue lo que generó parte de la inundación en el 2007? Uno, ¿hacia dónde debe de ser el crecimiento y cómo debe de ser el crecimiento urbano de Villahermosa? Ya tuvimos aquí el tema de estas torres habitacionales en el mismo Tabasco 2000, ¿no? Con muchos cuestionamientos, y aunque digan que están bien, que pueden volver a vivir, por lo menos sus habitantes no regresan, y me parece que ese es el mejor signo de desconfianza hacia quienes han emitido estos peritajes que desde la óptica de varios especialistas pues fueron muy hechos con poca seriedad. Mira, yo creo que hay 2 cosas importantes que se tienen que tomar en cuenta para el crecimiento de una ciudad. Uno es la densidad habitacional que se tiene, y 2 es la comunicación. Villahermosa tiene la particularidad de que está en un suelo muy blando. Si escarbamos 5 metros encontramos agua o petróleo. Entonces no se pueden construir tantos edificios de tanta altura. Sin embargo, sí es posible densificar un poco el crecimiento, que la ciudad no crezca hacia afuera, sino que crezca hacia adentro. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería que Villahermosa se comunica con muchos municipios. Hay mucha comunicación periurbana que permite que gente de los municipios de Cunduacán, Comalcalco, Cárdenas, Nacajuca, Macuspana, Paraíso, Centra, todo el mundo viene, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente viene, trabaja, estudia en Villahermosa y se retiran a sus municipios. Sin embargo, esa comunicación suburbana no es tan favorable. Se vuelve pesado, se vuelve incómodo para muchas personas y prefieren vivir en Comalcalco y viajar. Mejor compro en Ocuizapotlán, o compro en Parrilla, en Macoltepec, en Pomoca, que son ciudades que crecieron un poco descontroladas, que son ciudades dormitorio, que tienen muy pocos servicios y que tienen muchas vulnerabilidades por lo mismo. Entonces, la tendencia ahora es densificar las ciudades, los centros, repoblarlos. El centro de Villahermosa creo que todavía tiene para crecer mucho más. El centro de Villahermosa. El centro de Villahermosa, la zona del Malecón, la zona de Gaviotas, son zonas que han sido un poco abandonadas, en mi opinión. Veo muchos terrenos baldíos, edificios abandonados que podrían ser reconstruidos, reestructurados para que alberguen más gente y mejorar los sistemas de comunicación suburbana. Eso sería como mi opinión, para que se elimine un poco esta tendencia de crecer o desparramarnos por sobre las zonas pantanosas o los vasos reguladores del Estado. A ver, ¿y por qué te manda PNUD a la región de la Sierra? Yo llegué a trabajar aquí, regreso de hacer mi maestría en Londres y me había comunicado anteriormente con el enlace estatal, la doctora Ana Luisa Quesadas, y me ofreció trabajar en la región de la Sierra
principalmente porque tienen ahí también algunas vulnerabilidades. Hay mucho trabajo comunitario en el municipio de Tacotalpa, y el municipio de Teapa también posee ahí algunas particularidades de crecimiento económico que no se está aprovechando. Entonces, a la doctora le pareció que también mi expertise podía funcionar ahí y apoyar en cierto trabajo a nivel estatal aquí en Villahermosa. Un trabajo que han desarrollado, Valeria, ustedes desde que están en el Estado, es el tema de la resiliencia, y muy vinculado con Cruz Roja Internacional también se ha trabajado mucho en la zona de Jonuta, la región de los ríos, por el tema de las inundaciones, que por cierto también, como bien lo señalabas, estamos ya en esta temporada de las inundaciones. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo entenderla y cómo aprovecharla? Así, en checoslovaco, como dicen ustedes, la resiliencia es nuestra capacidad de sobreponernos ante una situación adversa, pero nosotros le agregamos algo más. No es sobreponerte igual, sino es sobreponerte mejor o habiendo aprendido algo. Es un concepto que viene de la física, que viene de la psicología y que habla de esta capacidad de sobreponernos. Lo que estuvo haciendo Cruz Roja y sigue haciendo hasta fines de este año, se trasladan a Chiapas por cuestiones de financiamientos también. Fue un proceso muy interesante porque ellos generaron directamente en el nivel más micro que uno puede tener, que son las comunidades. Nuestro trabajo es un poquito más de incidencia política y por eso estamos divididos de diferentes maneras. Somos un equipo de 7, 8 personas. Trabajamos, bueno, a mí me toca la parte estatal con 7, 8 dependencias estatales. En realidad son 7 estatales y una federal, que es el INEGI, que nos está apoyando mucho, precisamente en hacer unos mapas de riesgo que próximamente se van a presentar a los municipios, y trabajamos a nivel municipal y estamos divididos por regiones. Yo también empecé trabajando con Luis en la región de la Sierra. Debo decir que Oxolotán es el lugar que más me gusta de todo el estado. Y también trabajamos a nivel comunitario. La resiliencia tiene que verse de manera integral. No podemos pensar en la resiliencia de manera aislada, simplemente por decir, bueno, sabemos qué hacer frente a un sismo, frente a una inundación, somos resilientes. No, la resiliencia también se trabaja desde las instituciones, con las normas, con las leyes, pero también con, por ejemplo, el acompañamiento con los afectados. Exactamente, ¿no? El acompañamiento y lo que decíamos antes, el rol, por ejemplo, de la comunicación, entendida como una política pública, porque a veces nada más nos quedamos con la cuestión esta de la propaganda o de los medios de comunicación, y no, el gobierno tiene en sus manos la oportunidad de generar capacidad, es decir, reducir el riesgo a través de la comunicación, siempre y cuando sea una comunicación planeada y sea transversal a muchas áreas. Estos temas de desarrollo urbano, mucha gente lo ve como, la combi es malísima, no pasa, el transporte urbano no sirve, pero no se da cuenta de todo lo que le afecta en su vida en términos de economía y etcétera. Y todo eso se puede generar un proceso, de hecho es más barato, porque a veces decimos, bueno, no reducimos el riesgo porque sale muchísimo dinero. La verdad es que no, la verdad es que se necesitan solo 3 cosas: conciencia, compromiso y voluntad política, pero no solo voluntad política del gobierno, sino de la sociedad también. Entonces los medios de comunicación junto con el gobierno tienen un trabajo muy grande ahí que hacer para generar capacidad. Esto, por ejemplo, sería una buena época para que a través de los medios se pudiera difundir todo lo que pasó en 2007 y la gente exactamente pudiera contar, por ejemplo, sus experiencias, su aprendizaje. Eso es ser resiliente, eso es generar resiliencia. Queremos organizar algo ahí con algunos compañeros para hacer un memorial de la inundación. Va a ser algo no por parte de PNUD, sino de nosotros, en donde la gente pudiera contar, por ejemplo, poemas, fotos de la inundación, y eso contribuye, y también es una manera de repensar la ciudad. Esto está muy arraigado a cómo nosotros queremos o no nuestro entorno. Pues cuenten con Televisión Tabasqueña, por supuesto bueno. que sí, y la Comisión de Radio y Televisión para este ejercicio. Y hablando de esto, la movilidad urbana, es muy cierto lo que señalaba Valeria.
la gente se queja mucho, por lo menos en Villahermosa, pero me parece que en el estado no es ajeno todo el estado. O sea, uno de los problemas que se tiene es el transporte público. Llámese taxi, llámese camiones, en fin, Transbús, todos, ¿no? Transmilenio, los que están en los municipios. Y se han hecho esfuerzos, pequeños esfuerzos independientes por empezar para utilizar la cultura de la bicicleta, pero no se tiene cultura vial. Bueno. Y entonces los conductores se convierten en los principales enemigos de las personas que andan en bicicleta y viceversa. Tampoco de todos los que andan en bicicleta existe la cultura vial para transportarse. Claro. ¿Cómo poder lograr que se pueda instaurar en un estado como Tabasco, Luis, el tema de una verdadera movilidad urbana? ¿A qué le deberíamos de estar apostando, tanto ciudadanos como gobierno? Deberíamos estar apostando a una movilidad sustentable integral. Actualmente se ve la movilidad como algo que le compete solamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que es únicamente precisamente combis y taxis y ya. Sin embargo, la movilidad como forma de trasladarse de un punto A a un punto B comprende aceras, las banquetas que no están en buen estado, los cruces peatonales que no son seguros, la falta de infraestructura para ciclistas, la falta de las paradas, la comunicación de dónde tomo una ruta para llegar de un punto A a un punto B en transporte público es muy difícil. Si tienes que leer los números de las combis o tienes que preguntarle a alguien porque no es nada sencillo. Y además le tienes que rogar a los taxis que te lleven. Sí, exacto. Los taxis estar negociando que te lleven o que no te lleven y para allá sí van. Entonces es un tema que no es únicamente de los medios, digamos, de ruedas, sino se tiene que pensar como política pública, como urbanismo, como ciudad. Si yo quiero mejorar cómo se mueven las personas para trabajar o para la escuela, tengo que pensar en las banquetas, tengo que pensar en el confort, tengo que pensar en las tarifas, cómo afecta su economía, cómo afecta su estilo de vida, cómo afecta su tranquilidad. Ha estado demostrado en muchos otros países, digamos no de Europa, sino de Latinoamérica, que mejorar los sistemas de transporte, mejorar la movilidad, mejora las condiciones de vida, reduce la inequidad y mejora los sistemas productivos. Entonces hay que pensar un poco o apostarle un poco hacia eso. Muy bien, vamos a continuación a escuchar el mensaje que emitió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a los momentos tan difíciles que la propia UNAM vivió con varios de sus edificios y con los sismos registrados el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Adelante. Este martes 19 de septiembre tuvimos un terrible embate que nos recuerda la fragilidad de nuestra civilización ante los imponderables de la naturaleza. Ilusiones acumuladas y patrimonios personales se desvanecieron en instantes. Muchas vidas se perdieron en circunstancias trágicas. Miles de mexicanos han perdido a un ser querido. Con ellos, créanos, compartimos su profundo y su inmenso dolor. A todos, este otro 19 de septiembre nos deja una herida que no cerrará jamás. Y debe ser a través de esa herida que recordemos el respeto que le debemos al territorio que habitamos, a nuestro subsuelo, a los mares y, por supuesto, a la atmósfera que nos envuelve. Finalmente es por eso que estamos aquí, convencidos de que en medio del dolor y de la conmoción debemos continuar hacia adelante y superando todo reto que se nos presente. Bueno, continuamos en esta mesa de análisis platicando con Luis Felipe Hernández Ventura y con Valeria Fernanda Maurici. Valeria, lo decía hace un momento sobre el papel de los medios de comunicación y leíamos por ahí uno de los tantos artículos que se han publicado en medios muy serios a nivel nacional e internacional que han hecho un análisis de lo ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre y hablaban de reglas básicas y que me parece que son reglas básicas que están inherentes
no solamente a un sismo, sino a cualquier desastre. Entre ellas, la capacitación constante, evitar propagar falsas noticias, guardar la calma, entre otros, ¿no? Y que haya un orden al momento en que se registra un evento de la magnitud como la vivida el 19 de septiembre, porque, bueno, tendríamos que decir que parte de quienes pudieron salvar la vida el 19 de septiembre en la Ciudad de México, en un primer momento fue gracias a esa masa humana, ese mare magnum de gente que, asustados primero, le dieron la mano al vecino y los rescataron de los escombros porque la autoridad no se aparecía, no tenía el control, ¿no? Sí, hubo también heridos porque, bueno, la primera regla es no corro, no grito, no empujo. Y bueno, pero en ese momento es fácil pensarlo así fríamente en un momento de que no está sucediendo nada. Por eso es muy importante el ensayo, los simulacros, porque esa frialdad que uno tiene que tener para tomar decisiones en microsegundos solo nos la da la práctica es el maestro, y esto en los desastres es así. El rector de la UNAM decía son imponderables de la naturaleza. No son imponderables, tal vez no son predecibles, algunos más que otros, o menos que otros, perdón, pero sí son ponderables y podemos saber qué tipos de riesgo vamos a tener. Eso es lo primero, conocer mis riesgos, conocer qué tengo que hacer antes, durante y después, porque volvemos a repetir, es un ciclo. En el antes, en el caso de sismos, lo que se recomienda es tener, bueno, nuestra mochila de emergencia. Esto sirve para cualquier tipo de emergencia, y tener nuestro plan familiar, que básicamente hay identificar 3 cosas: puntos seguros en nuestra vivienda si no podemos evacuar, puntos seguros afuera, y a dónde me voy a ir en caso de, por ejemplo, una inundación. Ya tengo que tener identificado mi refugio temporal y mis vías de traslado. Tengo que tener el número de todas mis familiares y contactos cercanos, porque a veces la familia no está en el mismo momento toda junta. Así es. Y puntos de reunión ya establecidos. Y luego durante el desastre, en el caso, bueno, de sismo, inundación cambian un poquito, pero básicamente en sismo se recomienda salir de las viviendas e ir al punto seguro, alejarse de puertas, de ventanas, de todo lo que pueda romperse. Lo mismo en caso de vientos fuertes, es la misma situación. Y, digamos, no ponerse en el punto de reunión al lado de un poste de la luz, porque también se puede caer, o sea, estamos en riesgo. Si hay una inundación, lo recomendable es, si estás en un lugar seguro en tu vivienda, es no salir, porque al contrario, si está inundado abajo, no sabemos si puede estar electrificado o no. Y después del desastre, lo primero que tengo que hacer es verificar las condiciones en las que quedaron mi vivienda, porque no puedo volver si no está en las condiciones seguras. Que fue un poco lo que pasó con estas personas que fallecieron en un edificio que 50 minutos entraron después y se cae, ¿no? Exactamente. En el caso de sismo totalmente se recomienda resguardarse bastante más tiempo fuera. En el caso de inundación tenemos que volver y hacer la limpieza correspondiente y etcétera, porque todos estos temas también generan el desastre del desastre, ¿no? Si no estamos bien preparados, en vez de ayudar, estorbamos. Pero además de eso, los problemas de salud pública. En las inundaciones tenemos muchas enfermedades, una de ellas son los hongos, pero también vivimos en la tierra del mosquito. Yo le digo Mosquitolandia con mucho cariño, pero eso también hay que considerar que se intensifica. Entonces tenemos riesgos asociados a otros riesgos, tenemos que conocerlos. Lo primero es conocerlos. Si no sabemos en el entorno en el que vivimos, por más que nos enseñen cómo prepararnos, nunca vamos a entender realmente. Si no sabes que atrás de tu casa hay un pantano. Exactamente, ¿no? Y practicar. Los simulacros son muy importantes. Creo que este es el momento de ruptura en el cual la percepción del riesgo está presente y hay que aprovecharla. El riesgo y el miedo, ¿no? Exacto. Claro. Hay que estar muy, muy atentos, tampoco hay que exagerar, hay que ser muy prudentes por cómo se maneja la información. Últimamente en redes sociales, y esto me ha pasado mucho con muchos familiares que se enteran que trabajo para Naciones Unidas y me preguntan que Naciones Unidas emitió un comunicado diciendo que va a haber un sismo de 10 grados de magnitud. El megaterremoto. Tampoco hay que malinformar, no podemos vivir en la paranoia. Claro. Eso es algo muy importante.
pero sí estar informados de cuáles son las vulnerabilidades que tenemos, cuáles son los puntos débiles, si vivimos en una zona de riesgo, si vivimos cerca de algunos elementos que puedan ocasionarnos riesgos, estaciones de servicio o elementos, hospitales, clínicas, lugares de pintura que puedan, en caso de inundación, puedan contaminar la zona alrededor de donde yo vivo. Es importante estar muy pendientes sobre eso y después todo lo que decía Valeria, estar pendientes sobre cómo se manejan nuestras casas y tener estos planes alternativos en caso de contingencia. A raíz del sismo que se sintió en Villahermosa, el del 7 de septiembre, el gobernador del estado planteó la necesidad de que en Tabasco ya haya un equipo que pueda medir los sismos o que haya una alerta sísmica, en fin, porque ahora sí que ya no sabemos qué puede pasar, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Pues es una discusión que hemos tenido en el equipo, porque en el equipo hay expertos en este tema y precisamente hoy se reunían para ver algo de esto con la gente de Protección Civil. Tener un sistema de alerta sísmica tiene sentido en tanto y en cuanto la lejanía del epicentro nos dé tiempo para generar esa alerta. Los sismos que afectan a Tabasco son los que ocurren en Oaxaca o en Chiapas. Por la cercanía no nos daría ni 20 segundos, con suerte, que todo saliera bien, que los sensores detectaran a tiempo y etcétera, para evacuar, y eso realmente no es nada. Entonces hay que evaluar qué otro tipo de tecnología se tiene que tener de la mano de la preparación de la población, porque la tecnología no suple lo que la población debe saber. La capacitación. Las dos cosas deben estar de la mano. Y entonces, por ejemplo, instalar un sismógrafo aquí sería bueno siempre y cuando se hiciera de una manera regional. No tiene sentido que Tabasco tenga sismógrafo o tenga sensores, acelerómetros, creo que se llaman, Saida, que nuestra colega nos va a matar si lo decimos mal, pero es así. Eso tiene que estar en Chiapas y en Oaxaca. O sea, si Chiapas y Oaxaca no tiene sentido que Tabasco tenga. Exacto, sucede con la cuenca. Si no tenemos un manejo de la cuenca transfronterizo, en este caso Guatemala, Chiapas, Tabasco, las medidas que haga Tabasco, que es el final, no sirven de nada o sirven de poco, menos de lo que debería ser, si Chiapas y Guatemala no están alineados. Entonces es un trabajo regional en este tema, incluido el tema de los sismos. Esto no quiere decir que se recomienda no invertir, al contrario, sino que hay que hacer un estudio y pensarlo muy bien, porque es una inversión muy grande que se pudiera hacer en diferentes cosas. Brevemente, porque estamos a punto de irnos, quiero comentarle al auditorio que estamos a punto de irnos porque vamos a tener cadena nacional con un mensaje del presidente de la República. Adelante, Luis. Es importante aquí nada más resaltar que la información que se tiene en sismos en Tabasco es muy pobre. No se tienen acelerómetros en todo el estado y por lo mismo no se puede generar información sobre cómo afectan los sismos a Tabasco. Y esa información, la academia no puede desarrollar tecnología propia para prevenir o para hacer construcciones que se ajusten a sismos, porque no hemos generado esa información. Entonces sí tiene que existir un sistema de medición de sismos en Tabasco, pero no necesariamente tiene que ser un sistema de alerta, sino es para estudiar y para crear tecnología propia para el Estado. Muy bien. ¿Con qué mensajes concluiría Valeria, sobre todo viendo esta participación de los jóvenes, la solidaridad y qué nos debería de dejar lo que vivimos? A México y a todos los que vivimos en México sería no quitar el dedo del renglón. Esto recién empieza, van a ser muchos años. Necesitamos que este empuje que tenemos ahora de querer cambiar, para que se haga realidad, la ciudadanía va a tener que controlar, ejercer su poder real. Hay instrumentos legales para hacerlo, pero también la participación coordinada. No hace falta ONG, sino nos podemos coordinar entre nosotros y generar, y sobre todo siempre mantenernos alertas e informados de los riesgos, pero también del proceso de recuperación que se va a hacer, porque eso va a garantizar que se haga bien. Muy bien, brevemente. Las asociaciones civiles y asociaciones juveniles han tomado un rol importante en esta situación. Es importante que, como decía Valeria, para la reconstrucción propia de México y de todos sus estados existe esta vigilancia y que se pueda repensar cómo se manejan los recursos. Ya estamos llegando al punto en el que la ayuda humanitaria se debe determinar
y se tiene que pensar en medios de vida, reconstrucción de viviendas y reconstrucción de políticas públicas para mejorar los estados que fueron afectados por lo menos, y si es posible todo el país, atender a la pobreza extrema como si fuera un desastre y así ir mejorando. Muchísimas gracias a Valeria Fernanda Maurici y a Luis Fernando Ventura, Luis Felipe Hernández Ventura, ambos del PNUD México, de este grupo que está trabajando en materia de reducción de riesgos de desastre en el estado de Tabasco, y los vamos a emplazar a que nos veamos para el aniversario de las inundaciones del 2007. Soy Dolores Gutiérrez Zurita, nos despedimos. Gracias a todo el equipo que hizo posible la transmisión de este programa. Gracias por estar en Televisión Tabasqueña, y lo dejamos con el mensaje del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en cadena nacional. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó